Muy buenas tardes tengan todos ustedes, hermanos. Qué gusto estar aquí, ya por fin conectado. Aquí estuve batallando con unos problemas técnicos. Es de las primeras transmisiones, de hecho la segunda transmisión que hago por este medio. Y es un gusto ver que ya hay hermanos conectados. El Eterno les bendiga y les guarde. Vamos a comenzar este tiempo de estudio bíblico, este tiempo de convivio por este medio. Le damos la bienvenida a algunos hermanos que ya están conectados, incluso algunos hermanos desde antes de que comenzara la transmisión ya me estaban mandando aquí un mensaje. Guillermo García, mi querida hermana Rosy Cortés. Qué bendición el poder estar aquí reunidos. Hermanos, dice Olga Martín de Salas de Kansas City, qué bendición y qué gusto. Hermanos de la Ciudad de México, mi hermana Rosy Cortés, querida hermana aquí de local, qué bendición. Y pues con el favor de Abba, esperemos que se continúen conectando algunos hermanos más. Son 15 equipos que están conectados, pues vamos a dar inicio a este tiempo. Queridos hermanos, acompáñenme en oración para este tiempo de estudio que vamos a tener. Bendito Abba Kadosh, gracias te doy, Señor, por este hermoso día que has creado. Gracias, Señor, porque tus bendiciones las recibimos nuevas cada mañana, Padre. Gracias, Padre, porque eres maravilloso, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos aquí a mitad de semana, Señor, pidiéndote de tu bendición, Abba Padre. Señor, sabiendo que tu palabra no vuelve vacía, Señor, es que primero nos encomendamos a ti, Padre, para que lo que pueda compartir el día de hoy sea de edificación para la vida de todos mis hermanos que me escuchan en este momento y así mismo de aquellos que han de escuchar este estudio una vez que quede grabado. Padre, pidiéndote, Señor, que sea tu Ruach, sea tu Santo Espíritu, Señor, el que ministre el corazón de cada uno de mis hermanos. Bendito eres, Padre. Gracias, Señor, te doy por esta oportunidad que me das, por este medio de compartir este estudio, Padre. Definitivamente, Señor, eres bueno, Señor, tu palabra es impresionante, Señor. Queremos entender tu bendita palabra, Señor, no nada más con nuestra mente, Señor, sino primero, Señor, con el corazón, para atesorar tu bendita palabra, para ponerla, Señor, antes que nuestros deseos carnales, y así a honrarte a ti, Padre. A ti, Abba, que tú nos honraste primero, Señor, que tú nos amaste primero al enviar a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Yeshua. En su nombre y por sus méritos levantamos esta oración, Señor. Amén y amén. Shalom, hermanos, pues regresamos en menos de un minuto. El Eterno les bendiga y les guarde. Estamos por comenzar. Amén. Estamos aquí de vuelta y listos para arrancar este estudio. Hemos llevado ya hasta el día de hoy el estudio de las primeras 12 letras de este alefato hebreo. Y hoy estamos por seguir con la letra número 13, que es la letra Mem. Permítanme un segundo, voy a abrir aquí la presentación, mis queridos hermanos, voy a abrir la presentación que voy a compartir con ustedes. Voy a abrir aquí las diapositivas. Les pido de favor si me pueden confirmar si se está escuchando bien el audio, si se ve bien la diapositiva. Aquí ya se debe estar escuchando bien, se debe estar viendo también ya la diapositiva de la presentación que vamos a utilizar el día de hoy de la letra Mem. Para los hermanos que se conectan por primera ocasión, que no han tenido la oportunidad de ver
el estudio de las letras anteriores, pues estamos dedicando una letra por clase, una letra por cada uno de estos videos, en la cual la mayoría duran entre 1 hora, hora y 15 minutos. Son pocas las que se ha extendido el tiempo del estudio a 2 horas. Pero la verdad es que por cada una fácil podrían ser 3, 4, 5 horas, porque la palabra del Eterno es impresionante. Lo comenté la semana pasada, que compartía que la letra en nuestro idioma le llamamos letra y significa simplemente la letra, una letra, ¿no? La letra A, la letra B, C, D. En hebreo las letras son llamadas ot, es la palabra hebrea ot, que también significa señal. Estas letras el Eterno las dio para que sean por señal. Es algo impresionante. Es por eso que en el estudio del día de hoy, y les pido que prestemos bastante atención. Este es de estos estudios en el cual, si no pone uno un poquito de atención en la explicación de las letras hebreas, se puede perder uno muy fácil. Pero el Eterno es bueno, el Eterno es misericordioso. Tenemos la barrera del idioma, tenemos la barrera de la cultura, pero tenemos el fluir de su Santo Espíritu. Confiamos y creemos que el Eterno, por medio de su palabra y por medio de su Espíritu, se ha revelado a nosotros. De los hermanos que estamos aquí conectados, yo creo que la mayoría, si no es que todos, pues ya hemos visto algunos de estos estudios de cada una de las letras. Entonces, ahora directamente vamos a entrar a esta letra Mem. La semana pasada vimos la Lamed, antes de esa la Kaf, pero empezamos desde el principio. Y en esta imagen, aquí tenemos una imagen de aguas del océano, el agua de los océanos. Y esto es lo que representa la letra Mem. Como lo mencioné, es la letra número 13 en cuanto al orden ordinario. Hemos visto ya hasta el día de hoy 12. Hoy estamos entrando a la letra número 13. Y Mem es la letra hebrea 13 que en hebreo antiguo, aquí estamos estudiando el hebreo antiguo. Claro que vamos a utilizar las letras del hebreo antiguo. También es bueno siempre poner cómo se escribe en la actualidad la letra Mem. Vamos a ver también por eso, ahora sí que ambas partes, ¿no? Pero aquí estamos viendo dos dibujitos en la parte de arriba que son dos letras Mem escritas en hebreo antiguo. Si a un niño, si a una persona le decimos dibújame en las aguas, dibújame agua, la mayoría de las personas, si no es que todos, y sobre todo los niños, ¿cómo vamos a dibujar o cómo van a dibujar las aguas de los océanos? Pues simplemente así como se dibujaba esta letra Mem, porque eso es lo que representa y eso es lo que significa. Tenemos dos letras Mem en este caso, porque así se escribe la palabra Mem. La letra Mem se escribe con una de estos dibujitos, con el dibujo de las aguas. Obviamente de aquí viene la letra M, pues ahí la podemos ver manifestada. Pero viene dos veces la letra Mem porque así se escribiría ya como palabra la letra Mem. Esta letra Mem viene de la palabra que tenemos aquí abajo, que es la palabra Mayim. Mayim significa agua. Entonces, Mayim, que es la palabra agua, se escribe con Mem, Yud, Mem. De ahí surge el nombre de esta letra Mem, porque es lo que representa. Mem, esta letra, es representativa de las aguas. Y vamos a ver por medio de la escritura qué representan las aguas, qué simbolizan las aguas. Pues, hermanos, vamos a dar inicio y a meternos directamente al tema. Hermanos, generalmente los estudios, cada una de las letras, empezamos muchas veces primero por ver cómo aparece en la escritura la letra manifestada, o sea, varios pasajes de la escritura en los que vemos cada una de las letras. Después revisamos numéricamente qué representa también la letra, revisamos algunos ejemplos y al final, generalmente siempre dejo al final una sección en donde comparto varias varias palabras que empiezan con la letra que estamos estudiando. Hoy para esta letra vamos a comenzar con las palabras. ¿Por qué? Porque ya de entrada estamos viendo que Mem viene de la palabra Mayim, que es agua. En la escritura podemos ver que está muy clara
muy claro el simbolismo y qué representa las aguas. Primero que nada, representa la palabra del Eterno. Pero aquí vamos ahorita a ver también algunas palabras sumamente importantes con la cual tenemos que relacionar a Mem. Y aquí tenemos estas palabras, es la palabra agua. Tenemos que relacionar esta letra Mem a las aguas, al rey y al Mesías. Aquí tenemos las palabras agua, en hebreo pues se dice mayim, que mayim precisamente significa aguas. Aquí tenemos escrito mayim en hebreo actual, en hebreo moderno, que pues vemos que es la mem, la yud y la mem. Después la palabra rey en hebreo es melech, y melech obviamente también comienza con mem, y es mem, se escribe mediante mem, lamet y jaf. Tres letras que acabamos de estudiar. Hoy estamos viendo la letra mem, la semana pasada vimos la letra lamet y la semana anterior la letra jaf. Así es que son muy recientes y esas tres letras forman la palabra rey, la palabra melech. La otra palabra es la palabra Cristo o la palabra Mesías. Mesías en hebreo es Mashiach, y Mashiach obviamente también empieza con la letra mem, es mem, shin, yod, la letra yud y la letra het. También de estas ya la mayoría vimos, nomás nos falta la letra shin. Pero ahora que estamos estudiando la letra mem, es importantísimo que mem la relacionemos con mayim, con melech y con Mashiach. Mayim es fácil porque es aguas, es el dibujito de las aguas. Pero es importante que la mem la relacionamos a Melech Mashiach. Melech, el rey, Mesías es Mashiach, es Cristo, el Cristo rey o el Mesías rey. Entonces aquí estamos viendo el agua, la imagen del agua, y es la palabra del Eterno. El Eterno es tan increíble que algo tan extenso y tan grande y tan amplio como su palabra, ¿cómo iba a ser que nosotros, seres que tenemos una mente pues relativamente pequeña, pudiéramos llegar a entender la grandeza del Todopoderoso? ¿Cómo podemos llegar a entender su palabra? Pues el Eterno, tan increíble como es, Él lo diseñó para que nosotros lo entendiéramos de la manera más sencilla. Cada una de las letras representa algo, tiene una identidad de algo de la creación del Todopoderoso. Estamos viendo aquí precisamente la letra mem, que representa las aguas. Entonces, cuando nos ponemos a pensar que las aguas realmente es algo maravilloso, el agua. Si vemos desde la composición química del agua, es algo súper sorprendente. Me atrevo a decir que el agua es un milagro, el agua es una maravilla. Porque para empezar está formada la composición química, pues todos la sabemos, el famoso H2O, está formada por medio de hidrógeno. El hidrógeno, tengo aquí, pongo una imagen del hidrógeno. Y si vemos el hidrógeno, no lo podemos contener en un vaso o en un recipiente que esté abierto, sino está contenido en unos tanques. Porque ¿qué es el hidrógeno? El hidrógeno es gas. Y el otro elemento es el oxígeno. Entonces el agua está formado por la composición química del hidrógeno, que es un gas, y el oxígeno, que es otro gas. Entonces, de dos gases, al unirlos, crea el agua, que es líquida. Eso de entrada es algo impresionante. Por decir, si tenemos una bolsa de harina, vamos a decir harina, pues la harina es sólida. La harina, aunque está en polvo, pero es algo que podamos tangible, que tocamos, que es sólido. Y si lo mezclamos con agua, que es líquida, pues podemos entender y comprender que en la mezcla de harina y agua, pues salga una sustancia pues un poquito más pastosa, aguadita. O sea, eso tendría sentido, pero no tiene mucha lógica el tomar dos gases y con esos dos gases crear algo líquido. Eso nos habla de lo maravilloso que es el agua, de lo impresionante que es el agua. Y el agua es algo que tenemos que relacionar con la palabra del Eterno. Es algo increíble, algo que realmente, si nos ponemos a tratar de entender a la lógica, no lo vamos a lograr entender por lógica,
Por eso yo creo que el Eterno seleccionó el agua para que sea lo que le representa. Vamos a leer versículos más adelante al respecto. También el agua, ¿qué más es el agua? La tomamos todos los días, nos bañamos, espero que todos los días también. Entonces estamos muy relacionados con el agua, es parte de nuestra vida cotidiana. Entonces hay veces cuando algo se vuelve cotidiano, le restamos importancia porque se vuelve algo muy común. Pero cuando analizamos y vemos que es algo sorprendente, que el agua es sinónimo de vida. ¿Por qué de vida? Aquí lo pongo. El agua representa la vida, para empezar, porque la necesitamos para vivir, es indispensable para que nosotros podamos subsistir el estar tomando agua. Y representa la vida también en el sentido de que nosotros vivimos en el planeta Tierra. ¿Por qué podemos vivir aquí muy cómodamente? Porque hay muchísima abundancia, abunda el agua. De hecho, cuando estuve en la escuela, en la universidad, en un libro, leí algo bien interesante que decía, este planeta se llama agua, dice, pero realmente quien le puso el nombre, pues no es muy congruente, dice, se debió haber llamado el hidroplaneta o algo porque es 3/4 partes de agua y solamente 1/4 parte de tierra, dice, no está muy bien el nombre. Y efectivamente, aquí en la tierra hay mucha agua, por eso hay mucha vida. ¿Qué es lo que hacen aquellos que quieren ver si hay vida en otros planetas? ¿Qué buscan? Buscan que haya agua, porque el agua es representativo de la vida. Entonces, la letra Mem está relacionada con las aguas. Las aguas, bíblicamente, la escritura misma lo dice, representan la palabra del Eterno. Yo dije que esta letra la íbamos a relacionar con el agua, que es representativo de la palabra del Eterno, pero también vamos ahorita a dedicar unos minutos para ver cómo la letra Mem y las aguas está relacionada al Rey y al Mesías. Las 3 palabras que vimos, Maim, Melech, Mashiach, agua, Rey y Mesías, cómo todo está relacionado. De entrada, vamos a empezar aquí por una palabra que tenemos, es la palabra Mashiach. Son hermanos que quieran poner algún comentario, alguna pregunta, adelante, por favor, háganlo. En lo que tenemos aquí el estudio. Entonces tenemos aquí la palabra Mashiach, que como mencioné hace unos minutos, se forma por la letra Mem, comienza con la letra Mem. Obviamente estamos leyendo aquí esta palabra de derecha a izquierda. Comenzamos por la letra Mem. Esa Mem es en el hebreo actual, en el hebreo moderno. Mem, después le sigue la letra Shin, después le sigue la letra Yud y después le sigue la letra Het. Ahorita estamos viendo la Mem, ya vimos la Yud, ya vimos la Het, la Shin es la penúltima letra, esa es un poquito más adelante. Pero entonces tenemos estas letras que forman la palabra Mashiach, que está implícita ahí y comienza con la letra Mem, que representa las aguas. Dije cómo íbamos a relacionar aquí el Rey, el Mesías, las aguas, y cómo es representativo de la palabra de Dios, cómo el agua representa la vida. Entonces vamos a ver cómo en la palabra Mesías está implícito también la palabra vida, está implícita el agua, que es con lo que empieza. Mashiach en sí significa ungido, que es lo que se traduce como Cristo o Mesías. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, con esas mismas letras que forman la palabra Mashiach, de hecho, si ahora comenzamos, no de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha, vamos a ver que está implícito lo que viene siendo la vida. ¿Por qué? Porque sería Het y Yud, que esas 2 letras nos dan una palabra. Lo vuelvo a repetir por si alguien se perdió en este caso. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Por qué Het y Yud? Porque estoy tomando las letras de la palabra Mashiach, pero ahora en vez de leerlo de derecha a izquierda, lo estamos viendo de izquierda a derecha. Entonces, de izquierda a derecha comenzamos con la letra Het y después la letra Yud, que nos da una palabra, que es la palabra Jai, que Jai significa vida. Dentro de la palabra Mashiach, dentro de la palabra Mesías, dentro de la palabra que se traduce como Cristo, vemos que tenemos primero ahí
implícito la palabra vida, y después queda la letra Shin y la letra Mem, que esas dos letras nos dan otra palabra, que es la palabra Shem, que Shem significa nombre. Entonces, dentro de Mashiach está implícito la palabra vida y la palabra nombre. Mashiach es el único nombre en el cual hay vida. ¿Quién es Mashiach? Yeshua. Yeshua es el eterno salvación, es el único nombre dado a los hombres en el cual hay salvación, en el cual hay vida, el cual podemos relacionar a la letra Mem, porque empieza con Mem, Mashiach. Entonces vamos a continuar aquí. Tenemos aquí Rey y Mesías. Ya vimos algo de la palabra Mashiach, pero ahora Rey Mesías, que en hebreo sería Melech Mashiach. Melech Mashiach. Vamos a leer Mateo 14 del 22 al 27. Si me acompañan en sus Biblias, si no lo pueden leer de aquí directamente. Dice la palabra del Eterno: enseguida Yeshua hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Yeshua vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Yeshua les habló, diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Tenemos el famosísimo pasaje en donde su majestad Yeshua camina sobre las aguas. Vemos que él se quedó en un lugar solo, los talmidim, estaban los discípulos, fueron en la barca, y dice que en la cuarta vigilia, ya de noche, nuestro Señor Yeshua va andando, caminando sobre las aguas. Y aquí tenemos esa imagen que representa a nuestro Señor Yeshua caminando sobre las aguas. Entonces vamos a ver, para empezar, que en la Biblia las maravillas del Eterno, los milagros del Eterno, casi siempre tienen que ver con agua. ¿Por qué? Porque el agua representa su bendita palabra. El agua no, estas maravillas que vemos del Eterno no se sujetan a lo que está uno acostumbrado a ver así en este mundo. Asimismo, la palabra del Eterno no es nuestra guía para este mundo, pero es su palabra en nosotros, por medio de Mashiach, por medio del Mesías, que también va a hacer maravillas en nosotros, que también puede hacer milagros en nosotros. Yo por algunos años era de esas personas que en un tiempo quise cuadrarme mucho, todo tratar de razonarlo en la cabeza, no en el corazón, lo que es la palabra del Eterno, que es espíritu y que es vida, lo estaba tratando de ver y de comprender únicamente en la mente. Y lo veía como únicamente la parte de la letra, más no la parte del espíritu. Entonces la palabra es impresionante. La palabra es maravillosa, la palabra del Eterno. Entonces, la semana pasada, aquí tenemos una palabra en hebreo. La semana pasada que compartí la letra Lamed, les dije, presten mucha atención a esta palabra en la última sección donde vemos las palabras que se escriben con Lamed. Les dije, esta vamos a utilizarla para la próxima semana. Aquí tenemos una palabra hebrea formada por dos letras, la letra Lamed y la letra Jaf, que son las que vimos precisamente la semana pasada y la semana antepasada. Entonces, antes de decir qué es lo que significa esta letra, vamos a tratar de descifrarlo con los mismos dibujitos, con el hebreo antiguo, con el hebreo pictográfico. Entonces tenemos la letra Lamed, que es el dibujo de un bastón, y la letra Kaf, que dijimos que es la palma de la mano. Entonces, si tenemos
el bastón y la palma de la mano, pues un bastón con que lo vamos a tomar, obviamente con la palma de la mano. Tenemos aquí la imagen del bastón y la palma de la mano para que lo utiliza el Señor para caminar e ir apoyándose. Entonces, Lamed y Kaf vemos que forma la palabra Laj, que significa caminar. Y qué fácil verlo, ¿no? El bastón con la mano, caminar, tiene mucho sentido. Es la maravilla del hebreo antiguo. Entonces, Laj, dijimos que significa caminar. Y Laj significa caminar. Ahorita estamos viendo la letra Mem. ¿Qué significa Mem? ¿Qué representa Mem? Aguas. Entonces, cuando juntamos la letra Mem, la Lamed y la Jaf, tenemos el caminador de las aguas. ¿Por qué? Porque es las aguas y luego la palabra Laj, que es caminar, aquel que camina sobre las aguas. Y Mem, Lamed y Kaf forman la palabra Melech, que Melech significa rey. Entonces, de manera que cuando nuestro Señor Yeshua estaba caminando sobre las aguas, podemos ver que Él estaba literalmente cumpliendo y diciendo, yo soy el que camina sobre las aguas, que en hebreo pictográfico eso significa Melech, porque en su majestad Yeshua es el rey, su majestad Yeshua es el Mesías. Él es el único nombre en el cual hay vida, como lo vimos dentro de la palabra Mashiach. Él es el rey, por eso caminó sobre las aguas. La palabra Melech, que significa rey, también es la raíz de otra palabra hebrea, que es la palabra Malach. Malach se escribe con estas mismas 3 letras, pero Melech significa rey, Malach significa enviado, o significa, se traduce mucho como ángel. ¿Qué es un ángel? Un ángel pues es un enviado del Eterno, del Todopoderoso. Entonces pongo aquí el rey, que es el enviado de Dios, es aquel que camina sobre las aguas. Qué maravilloso, qué increíble, qué impresionante es este idioma, y qué impresionante que nuestro Señor Yeshua todo lo cumple, toda la palabra, nuestro Señor Yeshua lo cumple. Nada de lo que Él hizo era nada más para él lucirse, como vean lo que puedo hacer, sino se estaba dando a conocer, se estaba manifestando a su pueblo. Y hoy podemos entender estas maravillas por medio de su palabra, acudiendo a estos dibujitos por los cuales el Eterno dio su instrucción en un principio. Hay que recordar que por medio del alefato hebreo, el Todopoderoso dio a conocer su bendita Torá, su bendita palabra. Fue por medio de estos dibujos pictográficos. Y vemos cómo nuestro Señor Yeshua, todo acontecimiento de su vida, todo suceso, toda decisión, toda acción que él hizo, cumple, y por medio, podemos juntar por medio de estas letras hebreas, palabras y el mensaje que él nos está dando. Es algo increíble. Muy bien, entonces Yeshua, el que camina sobre las aguas, se forma la palabra Melech, que significa rey. Les damos la bienvenida a los hermanos que se están conectando. Qué bendición, ahorita ya vemos más personas. Shalom a todos. Aquí no veo la... Voy a leer alguno de los mensajes. Sí, no veo ninguna pregunta, entonces vamos a continuar. No veo ningún comentario. Vamos a continuar. Yeshua, Melech Mashiach. Nuestro Señor Yeshua es el Rey Mesías. Entonces nos damos cuenta cómo el Rey, el Mesías y las aguas están totalmente relacionadas. Así quise comenzar este estudio para que cada vez que recordemos o que pensemos en la letra Mem, recordemos las aguas y al Rey Mesías. De eso se trata este estudio. Entonces nuestro Señor Yeshua, he mencionado a lo largo de este estudio, de cada uno de estos estudios de las letras del hebreo antiguo, que nuestro Señor Yeshua cumple cada una de las letras. También he comentado que cada una de las letras está ubicada en el lugar donde le correspondía, porque el Eterno así lo dispuso, porque es impresionante cómo cada letra nos va anunciando y nos va sirve para nosotros como un caminar espiritual en donde podemos ver
nuestra relación con Dios, cómo va a ir progresando. Entonces, ¿quién es nuestro ejemplo? Nuestro ejemplo es nuestro Señor Yeshua. Vemos a lo largo de los estudios que he compartido aquí por YouTube, he hecho mucho énfasis también, hermanos que han visto mis estudios, han visto que también hago énfasis mucho en cómo el Eterno es tan impresionante que dentro del hebreo, dentro de cuando acudimos al original, cómo se forma un equilibrio impresionante dentro de los libros, dentro de los contextos de cada uno de los libros. Tengo el estudio de prueba irrefutable de que Yeshua es el Mesías, en donde vemos pues todo lo que es los números primos, vemos cómo hay un equilibrio en su palabra, algo impresionante. Pues aquí tenemos las 22 letras del hebreo antiguo y principalmente tomando como referencia también que haya un equilibrio. ¿Equilibrio en qué sentido me refiero? Pues que aquí tenemos las 22 letras. Vamos a dejar, ahorita vamos a tomar 8 letras, o más, perdón, 9 letras del principio, 9 letras del final. Si son 9 y 9, 18, nos quedarían 4 para formar las 22. En esas 4, que son justamente las 4 de en medio, vamos a poner el énfasis. Entonces, las 4 letras de en medio son la letra Yud, Kaf, Lamet y Mem. Yud, Kaf, Lamet y Mem. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 9 letras antes y 9 letras después. Estas son el corazón, podemos decirlo así, el medio del alefato hebreo. Y siempre es muy representativo lo que hay justamente en medio. Tanto cuando analizamos y vemos en el tabernáculo, como en la palabra del Eterno, como en el alefato hebreo. En la parte de en medio es algo impresionante también lo que vemos. Tenemos estas letras que formaron la palabra Melech, si vemos. Ahorita estamos viendo la letra número 13, que es la Mem. La semana pasada vimos la 12, que es la Lamed. Antes la 11, que es la Kaf. Y la 10, que fue la Yud. Algo impresionante es que esas mismas 4 letras, haciendo lo mismo cuando las vemos y leemos lo que dice la Mem, después la Lamed, después la Kaf y después la Yud, forman una palabra, justo en las 4 letras del medio del alefato hebreo, tomando la Mem primero, Mem, Lamed, Kaf y Yud, forman la palabra Melají, que Melají significa mi rey. Mi rey, ¿quién es el rey? Es Mashiach. Melech es rey. Melají significa mi rey. ¿Quién es nuestro rey? Es el Mesías. El Mesías es el rey. El Mesías es el rey, es la diestra. Bueno, todo esto lo podemos ir viendo. Melech, es el rey. Después la letra Yud, que es la diestra del Eterno. ¿Quién sería el rey? Pues la diestra del Todopoderoso. Hermanos, pues vamos a continuar. En hebreo pictográfico, pues estamos viendo que la Mem se escribía de esta forma, como el dibujito de las aguas. En hebreo moderno, vemos que así se escribe la letra Mem, de esta forma, pero la letra Mem es una de las 5 letras del hebreo, que en el hebreo moderno, tiene 2 formas de escribirse. Una, al iniciar la palabra, o cuando se escribe en una palabra dentro, ya sea al principio, que no sea al final, porque cuando una palabra termina con la letra Mem, cuando se escribe de la forma final, que es la parte que tenemos en el recuadro de abajo. Es decir, esta, lo vuelvo a remarcar, es la Mem para comenzar la oración, y esta es la Mem en su forma final. Cuando la palabra termina con Mem, se escribe de esta manera, o sea, se cierra se cierra totalmente, no deja una apertura como en la parte de arriba. Entonces, lo más importante es que por medio de la escritura podamos relacionar esta letra Mem y que veamos que representa las aguas, que es lo que hemos estado viendo, que representa la Torá o la palabra del Todopoderoso, que es la instrucción, la palabra de Abba. Bíblicamente también está relacionada las aguas a las naciones.
a las naciones y lenguas, pero bueno, a las naciones vamos a ver pasajes. Sí, se menciona que representa y significa caos, representa multitudes y está relacionado al número 40. Claro que el número 13, porque en orden es la letra número 13, pero tiene un valor numérico de 40. Entonces vamos directamente a la escritura. Ahora sí vamos a leer varios pasajes de la palabra. El que tenga su Biblia la puede abrir, el que no, espero que alcancen a leer aquí en estas letras. Pero primero vamos a ver que Mem, que es la letra, que viene de Mayim, que es agua, representa la palabra del Eterno. Las aguas en la escritura representan la palabra de Abba, la Torá. Efesios 5:26, hablando de la palabra, hablando en este contexto, dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Entonces aquí nos habla que cómo se santifica, habiéndola de purificar por el lavamiento del agua, por la palabra. Entonces el agua, ¿qué hace el agua? El agua purifica, el agua es vida, el agua revive a uno, pues necesitamos el agua para vivir, obviamente. Y aquí nos dice que el lavamiento, obviamente en el espíritu, cuando nos queremos limpiar físicamente, pues nos bañamos con agua. Cuando queremos purificarnos en espíritu, ¿cuál es el agua del espíritu? La palabra del Eterno, la palabra que también es Mashiach. Pero vamos a continuar. Segunda de Pedro 3:5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces aquí está más directo. Los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra del Eterno. Dice que proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces, la palabra del Eterno y el agua, desde el principio vemos que ya estaba el agua, que el agua bíblicamente representa la palabra del Eterno. Es decir, estaba el agua físicamente, porque no vemos en la escritura que dice, y creó el Eterno las aguas de los mares, sino las separó. Entonces estaba el agua y la palabra. Entonces estaba el agua representando la palabra del Todopoderoso. Entonces, ¿qué representa el agua en la escritura? Representa la Torá, la bendita palabra del Todopoderoso. La semana pasada, hermanos, no sé cuántos de los que estamos conectados tuvieron la oportunidad de ver el estudio o a lo mejor si lo vieron ya repetido, ya que se queda grabado. Pero mencioné la semana pasada algo bien increíble, bien impresionante. Nuestro Mashiach, nuestro Señor Yeshua, se reveló, es decir, se manifestó, se dio a conocer. Él quería darse a conocer a su pueblo. Y dentro de su pueblo, pues gran parte del pueblo, que es el pueblo judío, la casa de Judá, que son aquellos que practican el judaísmo. Dentro del judaísmo hay creencias dentro de este alefato hebreo, dentro de las letras hebreas. Hay enseñanzas que dan los judíos. Y en ese sentido es que quiero compartir esto, cómo nuestro Señor Yeshua se dio y se manifestó a su pueblo directamente para que le identifiquen como el Mesías. La semana pasada compartía que la letra Lamed es la letra número 12 con un valor numérico de 30, que Lamed era el dibujo de un bastón, que es el bastón que tiene el pastor en mano. Entonces la letra Lamed directamente está relacionada con el pastor. Lamed también significa, Lamad significa enseñar, tiene que ver con el maestro. Entonces Lamed representa al maestro, representa al pastor, representa a aquel que dirige. Es la letra que se le relaciona al Mashiach, mucho al Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías es el que viene a enseñar al pueblo, a vivir en santidad, a redimir al pueblo, a cuidarlos como el pastor. El Mesías es el que viene a dar la correcta interpretación, a enseñar a su pueblo.
en una perspectiva judía. Nosotros sabemos que Mashiach a eso vino, a eso él vino a enseñarnos, ya vino su majestad Yeshua. Entonces, Lamed representa al Mesías, y dentro de la enseñanza judía, pues se menciona, dentro de esa creencia, se dice que Lamed, si prestamos atención, dicen Lamed, podemos ver que hay una Kaf, una letra Kaf ahí en la parte de abajo, en la pancita, le voy a decir así. Podemos ver que Lamed en realidad en el hebreo actual, en el hebreo moderno, se forma por una Kaf y en la parte de arriba una letra Bab, dos letras que ya vimos al día de hoy, ¿no? Entonces dice, con esas dos letras, con la Kaf y la Bab, pues realmente se forma la letra Lamed. Y dicen, esta representa al Mesías. Dicen, ya ven que dentro del judaísmo es muy común la práctica de estar contando el valor numérico de las letras. Kaf tiene un valor numérico de 20, Bab tiene un valor numérico de 6. Dicen, bueno, es 26, y el 26 en un pensamiento judío está totalmente relacionado al nombre divino, al Yud, Hei, Bab, Hei, al nombre del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque la Yud es 10, la Hei es 5, la Bab es 6 y la Hei nuevamente 5. Si lo sumamos nos da 26. Entonces dicen Lamed, que representa al maestro, que representa al pastor, que representa al Mesías, se forma por Kaf y Bab, que nos da 26, y porque el Mesías es el que nos va a introducir y a llevar delante de la presencia de el Abacadosh, de Yud Hei Bab Hei. Algo bien impresionante que vimos es que así más directamente, Kaf, ¿qué significa Kaf? Literalmente en hebreo, Kaf significa palma y Bab significa clavo. Entonces, ¿cómo si Lamed, que representa al pastor, que representa al maestro, que representa al Mesías, se forma por estas dos letras que te anuncian la mano y el clavo, que es lo que lleva al Mashiach? Algo muy impresionante y que compartí la semana pasada. Hoy pues continuamos, ¿no? La letra Mem, en ese sentido, la Mem en el hebreo moderno, también en el pensamiento judío, en la enseñanza del judaísmo, se enseña que la letra Mem también se forma por estas dos letras. ¿Cuáles letras? Pues si vemos y si prestamos atención, ahí en la Mem, en el hebreo moderno, la Mem, su forma original, no la forma final, no la Mem Sofit, no para terminar la palabra, sino la otra Mem, vemos que se forma también con la letra Kaf y con la letra Bab, o sea, también tomando la letra Kaf y la letra Bab, que volvemos, representa la palma y la mano, perdón, la palma de la mano, y el clavo nos da Mem. ¿Cuál gran diferencia hay entre la Mem como la Lamed y, perdón, entre la Bab y la Kaf como la Lamed y la Bab y la Kaf como la Mem? La gran diferencia es que en la Lamed el clavo está arriba, el clavo está en las alturas. El clavo es la letra Bab, que la Bab dijimos que representa al hombre. Entonces, en Lamed está en las alturas. Aquel hombre que había de venir estaba en las alturas, pero en Mem ya descendió. En la letra que le sigue, que es Mem, aquí ya descendió. Ya tenemos la palma de la mano, el clavo. Aquel que habría de descender, descendió. Obviamente nos da el mismo resultado, Kaf 20, Bab 6, nos da 26. Pero ahora que descendió, ¿qué forma? Cuando estaba en las alturas representaba el Lamed, ahora que descendió, así como nuestro Señor Yeshua, descendió de lo alto, Él vino. ¿Para qué vino? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces en Lamed estaba en las alturas, en Mem ahora desciende, y al descender forma Mem, que Mem significa la palabra. Entonces descendió de lo alto y ahora es la palabra. La palabra se hizo carne, Yeshua se hizo carne, el Mesías
Esto es algo impresionante cuando lo analizamos detenidamente. ¿Por qué impresionante? Porque nuestro Señor Yeshua cumple con todo esto también para revelarse y darse a conocer al judío que tiene estas enseñanzas y al judío que entiende que la Torá fue dada al hombre, que la Torá no está en el cielo, dice la misma Torá, sino que fue dada al hombre, pero no nada más fue dada, sino aquel que es nuestro Señor Yeshua, que es la palabra hecha carne, descendió y él es esta letra Mem también. Nuestro Señor Yeshua representa todas las letras del hebreo. Entonces, continuando, digo, se titula aquí Agua y el Mesías, Agua y Mashiach. Marcos 4 del 35 al 41 dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Impresionante. Estaba la barca, imagínense el escenario, en medio de esa tempestad. Dice que ellos temían por su vida, estaban asustados, amedrentados, dice aquí esta traducción. Las aguas estaban desordenadas, totalmente desordenadas. ¿A qué nos suena eso? En el principio creó el Eterno los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Ok, cuando estaba desordenada y vacía, ¿cuál era la característica? El Eterno tuvo que dar orden y dijo que separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. O sea, las aguas estaban revueltas, estaban las aguas en caos, estaban desordenadas. Y en este pasaje, ¿qué dicen los discípulos? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Él es la palabra hecha carne. En un principio, cuando el Eterno, por medio de su palabra, dice el texto, Vayomer Elohim, en un principio, y dijo el Eterno, y fue hecho. En la creación, eso es lo que se decía, Vayomer Elohim. Pero ¿quién era esa voz del Eterno? ¿Quién era esa palabra del Eterno que descendió? Yeshua es la palabra del Todopoderoso. Por eso se impresionaron los discípulos y dijeron, aún, ¿quién es este que aún las aguas de estar en desorden dio la instrucción? Dijo, él es el vocero del Todopoderoso y al decir, se hizo. Entonces, ténganlo por seguro que en la mente de los discípulos, ¿qué pasaba en ese momento? ¿Qué es lo que estaba pasando por su cabeza? Génesis 1 del 1 al 3, en el principio creó el Eterno los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Ruach de Dios, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. En un escenario muy igual, muy similar a este, ¿qué es lo que dijo Yeshua? Dio la instrucción y así fue hecho. Aún la creación, todo se sujetó a Yeshua. ¿Por qué? Porque Él es la palabra del Eterno. Él es aquel que descendió de los cielos. Bendito es Abba Kadosh. Hermanos, si estoy queriendo ver a ver si hay algún mensaje. No veo aquí que haya. Vamos a continuar. Muy
permítanme. Isaías 55 del 10 al 11, el agua y la palabra del Eterno. Vamos a continuar viendo pasajes de cómo el agua representa la Torah, la palabra de Abba Kadosh. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, que es la lluvia, que es la nieve, pues es agua, no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y reproducir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Increíble, hermano. El agua representa la palabra del Eterno. Estuve buscando, ahora sí que en Google, no sé si alguno de ustedes pueda encontrar a lo mejor una información más exacta. Pero estuve buscando y algo que quedé maravillado. Número uno es saber que todos los días, todos los días llueve en la tierra, diario. No hay un día que digamos, ay, en todo el mundo hoy no llovió, en ningún lugar, en ningún rincón de la tierra llovió hoy, o hubo precipitación. No, siempre hay, todos los días hay. El agua representa la palabra del Eterno. La lluvia, el agua, ¿qué es la lluvia? Es el agua que cae de los cielos. Es como nuestro Señor Yeshua, el que descendió de los cielos. Es la palabra que descendió. Asimismo, la lluvia, pues es un recordatorio de eso. La lluvia cuando comenzó, pues hubo lluvia ante la maldad del hombre. En un principio no había lluvia. ¿Por qué? Porque todo se hacía conforme a la palabra del Eterno, pero cuando el hombre peca, cuando el hombre es expulsado del Edén, cuando el hombre está aquí en la tierra, es un recordatorio de que no estamos solos. El Eterno envió su palabra, nos ha dado su palabra. Y bueno, todos los días llueve, pero algo increíble, quise buscar, y variaba mucho la información. Pregunté, ¿cuál es el porcentaje de lluvia en galones o en litros que llueve al año? Que llueve diario. ¿Cuántos galones de agua llueven diario en todo el planeta Tierra? No, hombre, pues la información variaba de una a otra. Lo que sí, el resultado que puedo decir es de que eran millones de galones diarios. Millones, no decía específicamente cuántos, algunos hablaban 700 millones, otros, o sea, variaba, pero en todos lados llegaban a los millones y millones de galones diarios de agua. Entonces eso representa la palabra del Eterno. Si el agua estamos conscientes que es algo maravilloso, algo increíble, algo que no se forma de una manera lógica, se forma por estos dos gases que representa la palabra del Eterno, podemos llegar a la conclusión que ante tanta agua que cae, el Eterno, ¿cómo la manda? ¿Cómo la envía? La envía con gotitas. Empieza a llover, caen gotas de agua y gotas, de una manera que Él nos da su palabra, o sea, en lo que representa su palabra, pero la envía de poco a poquito, o sea, de manera que no recibamos todo de sopetón y nos quedemos ahogados en medio del agua, ¿no? Él la va dando con misericordia. Nos da el agua por gracia, que no hacemos nada para merecer esa agua, la recibimos, pero con mucha misericordia. Asimismo es su palabra. Su palabra, Él nos la envía a nosotros para que la recibamos, para que poco a poquito vayamos recibiendo esa palabra, pero tiene que ser algo constante, algo de diario, algo de todos los días, algo que permitamos que su palabra sea depositada dentro de nosotros. Permítanme, quiero ver. Bueno. Continuando, vamos a leer Deuteronomio 31 del 1 al 2. Dice la palabra del Eterno: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama.
y como las gotas sobre la hierba. Bendito es Abacadosh. No dice les enviaré el agua y hasta que se ahoguen no, es como la lluvia, como la llovizna, gotas, porque así es su palabra en nosotros. No se trata de que me siente y me aprenda toda la Torah, o me voy a aprender ahorita de todos los mandamientos de la Torah. Hoy me aprendo 50, mañana 50 y 50 y a la hora de la hora ya me los aprendí, pero ¿dónde están? ¿Por qué no los guardo? ¿Por qué no hago la voluntad del Eterno? No se trata de que me siente y me aprenda todo el Tanaj, 2500 años de historia en una sentada y ya creer que ahora ya estoy haciendo la voluntad del Eterno porque me aprendí un curso intensivo. No es de esa forma. No es la voluntad del Eterno así. ¿Cómo es la voluntad del Eterno? La voluntad del Eterno es que así como cae la lluvia, como gotea, como cae el rocío, como cae la llovizna, como caen gotas, así sea la palabra del Eterno en nosotros. Que podamos leer un versículo, un mandamiento, y ese mandamiento abrazarlo con nuestra mente y nuestro corazón, ponerlo por obra, vivir de esa forma. Efesios 5:26 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Mashiach amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Proverbios 25:25, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Amén. Como el agua fría al alma sedienta. Es increíble. Cuando tenemos mucha sed, ¿cómo podemos saciar esa sed? Con el agua. Ahorita más adelante lo comento porque puse una diapositiva, si no aquí lo diría. Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, quien alaba a Kadosh, al Todopoderoso, al Padre. Dice: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, ¿cuál es el agua? Si nosotros tenemos sed físicamente, vamos por un vasote de agua, nos lo tomamos y así saciamos la sed. 1, 2, 3, 4, los vasos que nos quepan, nos tomamos y nos quedamos tranquilos, a gusto. Pero si nuestro espíritu tiene sed, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para no tener sed, ¿qué tendríamos que hacer? Pues diario tomar un poquito de agua, como leímos en la escritura. Y si diario tomamos poquita agua, vamos a estar saludables, vamos a estar bien. El espíritu es igual. Diario estar en la palabra de Dios, pero no pura palabra. Aquí estamos viendo en Jeremías 2:13 que es estar a la disposición y no dejar al Todopoderoso, sino dice: me dejaron a mí fuente de agua viva, pues no dejar a abrazarnos de el Todopoderoso. También de Yeshua, que nuestro Señor Yeshua, Él es el agua de vida eterna. Él mismo así se manifestó. Salmo 1, del 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Eterno está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Entonces, ¿qué es el agua? Otro pasaje que vemos que representa la Torá del Eterno. Es su delicia. Dice: el que se deleita en su palabra será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Increíble. Dice: Mem representa la palabra, que es la verdad. Entonces, vimos que Mem, la letra Mem, está relacionada a las aguas. Vimos muchos pasajes, hay muchísimos más.
que nos hablan de que el agua representa la palabra del Eterno, representa el Eterno, representa al Mesías, está relacionada al Rey y al Mesías. Eso es lo que nuestro espíritu necesita. Para saciar la sed del espíritu necesitamos al Padre, necesitamos a Melech Mashiach, al Rey Mesías, necesitamos su bendita palabra. Con eso, hermanos, es una bendición para nosotros. Pero Mem representa la palabra. ¿Qué es la palabra? Dice, mi palabra es verdad. ¿Cuál es la verdad? Mi palabra es, tu palabra es verdad, dijo David. Entonces aquí tenemos la palabra Emet, que Emet significa verdad. Emet. Les voy a compartir un poquito aquí acerca de lo que dice también dentro de la creencia judía. ¿Y por qué insisto en la interpretación judía? Insisto en la interpretación judía porque es importante que nosotros entendamos que nuestro Señor Yeshua, que era de la tribu de Judá, que era judío, se manifestó a los suyos en su cultura, en su idioma, para que entendieran y lo pudieran ver como el Mesías. Nuestro Señor Yeshua cumplió toda la Torá, toda la escritura, todos los profetas, todas las profecías de los profetas y de los escritos, Él las cumplió. Nuestro Señor Yeshua cumple con toda esa parte. Y desgraciadamente, si no se le reconoció por la casa de Judá, mucho tiene que ver que es porque no estaban esperando al Mesías conforme lo marca la Torá, los profetas y los escritos, sino lo estaban esperando como lo enseña la tradición. Entonces es importante que nosotros entendamos y relacionemos esta letra Mem y que entendamos que es la palabra de Mashiach y que entendamos que tiene que ser como la escritura dice, como la Torá marca y manifiesta. Pero es importante ver cómo nuestro Señor Yeshua aún dentro de la creencia cristiana, de la tradición y la doctrina cristiana y la doctrina judía, pues ha dado oportunidad a que se le reconozca, ¿no? Por ese medio. Pero aquí entonces tenemos la palabra Emet. Emet se forma por la letra Aleph, la letra Mem y la letra Tav. Esto es en hebreo moderno, en hebreo actual. Entonces la letra Aleph, que es la que tenemos a la derecha, la primera de la derecha, es la primera letra del hebreo. La que tenemos al extremo izquierdo, es decir, la última letra de esta palabra, es la letra Tab, que es la última letra del alefato hebreo. Y en medio, justamente en medio, tenemos la letra Mem, que estamos viendo que Mem está justo en medio del alefato hebreo. Entonces, la palabra verdad se forma por la primera letra del hebreo, por la letra de en medio del hebreo y por la última letra del hebreo. O sea, está representado todo el alefato hebreo en la palabra verdad. Esto obviamente tiene que ver porque por medio del alefato hebreo es que el Todopoderoso dio su palabra, que es la verdad, y su verdad fluye desde el principio hasta el fin. Ahora en la creencia judía mucho se dice que para vivir en la verdad, para vivir en su palabra, esta palabra verdad tiene manifestada la letra Mem, que la letra Mem, pues vemos que significa aguas, tiene que ver con las aguas, es la Aleph Tab, y en medio de esas dos es la letra Mem. Entonces dicen, bueno, la letra Mem de alguna manera está en medio de la primera y la última. Entonces se cree y se dice, la Aleph representa el pasado. ¿Por qué? Porque es la primera letra. Si estamos en la letra Mem, pues la Aleph fue en el pasado. La Tav representa el futuro porque está más adelante. Y la Mem representa el presente. Eso es lo que se enseña, eso es lo que se dice. Algo bien impresionante es de que justamente el presente o la letra Mem que representa las aguas es cuando, por decir, cuando una persona hace una purificación en agua, un mikveh que se le llama, ¿qué es lo que está haciendo? Pues está sumergiendo en agua
para purificarse, estar limpio. Entonces, en ese momento que hace su purificación, se dice, pues ya el pasado quedó atrás, el futuro, claro que está por delante, pero en este momento me sumerjo en el agua para hacer un nuevo inicio. De aquí se sumerge en el agua, en el presente, porque las cosas viejas quedaron atrás, todas son hechas nuevas, y ahora el futuro tiene que ver con las decisiones que se toman en el presente. ¿Por qué menciono esto? Porque es algo que se menciona, es algo que cuando incluso Nicodemo llega con nuestro Señor Yeshua y le pregunta, cuando leamos el pasaje tenemos que entender todos estos contextos en ese sentido y va a tener mucha más congruencia. Entonces, Emet significa verdad. A la palabra verdad, dijimos que la letra Aleph representa al Todopoderoso. Es una representación de Abba Kadosh, del Padre. Si a la letra verdad le quitamos la letra Aleph, nos queda la letra Mem y la letra Tav, que forma otra palabra, la palabra Met, que significa muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que si a la verdad, si queremos buscar la verdad, ¿cuál es la verdad? Si le quitamos la presencia del Todopoderoso, ¿a qué nos va a llevar eso? A la muerte. Si nosotros queremos buscar las respuestas en la ciencia, quitando al Todopoderoso, ¿a dónde nos va a llevar eso? A la muerte, no nada más la muerte física en este mundo, sino la muerte espiritual, la muerte eterna. Porque si queremos estar y vivir en la verdad, se requiere la presencia de Aleph, que es el Todopoderoso. Hermanos, algo que les quería comentar, aquí tenemos otra palabra, es una palabra hebrea, se forma ahí por 4 letras hebreas, es la letra Het, la letra Kaf, la letra Mem, que es la que estamos viendo ahorita, y la letra Hei. Esta es la palabra Jokma. Jokma significa sabiduría. Quise incluir esta palabra en este estudio porque me pareció la letra adecuada. Dado que Mem significa agua, y mencionaba hace unos momentos, de que el agua es algo que nosotros podemos entender muy fácilmente porque nos da sed. Seguido nos da sed, cuando no tomamos agua, cuando está haciendo calor, nos da sed. ¿Y qué hacemos para saciar la sed? Pues tomamos agua. Entonces tomamos agua, nos quita la sed. Como mencionaba también, el espíritu, nuestro espíritu también necesita ser saciado de agua, el agua del espíritu, que es la palabra, que es el Padre, que es el Mesías. Y nosotros tenemos que cerciorarnos que para saciar el espíritu, porque si todos nosotros deseamos buscar al Eterno, es porque tenemos sed. Si estamos conectados en este estudio en vez de estar haciendo algo más, es porque tenemos sed de la palabra del Eterno. Pero es muy importante que entendamos que queremos saciar nuestro espíritu y no queramos saciar nuestra mente de adquirir sabiduría, de adquirir más conocimiento. Eso lo menciono aquí porque la palabra Okma también incluye una letra Mem, que la Mem, pues estamos viendo todo lo que representa, todo lo que simboliza. Y la sabiduría es algo que también el ser humano, también el hombre, muchas veces tendemos y queremos saciar nuestra mente con sabiduría. Una de las oraciones más comunes al Todopoderoso: Señor, dame sabiduría, quiero hacerlo lo mejor que pueda, dame sabiduría para saber salir adelante en esto y este otro proyecto. Cada uno pide a su forma, pero incluso se dice, bueno, yo leo porque la Escritura dice: el que quiera sabiduría, pídasela a Dios y Él la dará. Entonces se pone mucho énfasis en esa parte. Pero es importante que nosotros, si nuestro espíritu tiene sed, lo saciemos por medio
de la palabra y por medio del Mesías, porque es el único medio para llegar al Padre, que es una fuente de agua, es una fuente de agua al Espíritu, fuente de agua viva. Por otro lado, la sabiduría es algo que nunca de los nunca, el que busca sabiduría y tiene sed de sabiduría, nunca va a poder saciar esa sed. Si yo tengo sed de sabiduría y quiero saber más y más y más, y va a aprender y aprender y aprender y aprender, ni aun el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, que fue el rey Salomón, pudo saciar la sabiduría, la cual Dios le dio. Dentro de estos estudios, las personas que me han escrito, muchas personas me escriben, lo cual es una bendición. Muchas personas veo que de todo corazón escriben, que su espíritu tiene sed, que quieren estudiar esto para entender más la palabra del Todopoderoso. Pero hay otras personas también que me han escrito, que han puesto comentarios, que veo que tienen una sed de saber, de conocer más, como en un principio Adán, que distanció al hombre del Todopoderoso. ¿Qué es lo que lo alejó a Adán y a Java, a Adán y Eva, de la presencia divina? El querer conocer más. De todo podían comer menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Querían ser como el Eterno, querían tener esa sabiduría. Ningún hombre sobre la faz de la tierra va a tener toda la sabiduría. Ni el hombre más capaz, ni el hombre más capaz va a tener todo el conocimiento, mucho menos de la palabra del Eterno. Todos se les da una parte, a otros en otra parte, en porciones. Pero es importante que si tenemos sed en el Espíritu, no la queramos saciar con sabiduría humana, con conocer más, aun cuando sea la palabra del Eterno. En la Escritura vemos que aquellos que buscan al Señor han orado y han pedido que el Eterno, y ha sido puesto sobre ellos un espíritu de sabiduría. Es muy diferente tener sabiduría y querer tener una sabiduría estudiando y estudiando y estudiando, a clamar al Padre que deposite en nosotros un espíritu de sabiduría para saber conducirnos con sabiduría dentro de sus caminos. Hermanos, que aquí en este canal, tanto en comentarios como en mensajes, en correos, me han dicho, no, pues es que estoy estudiando el trasfondo y el misticismo y el esoterismo que hay de todas estas, de este estudio que comparte de las letras hebreas, y luego lo quieren combinar con el tarot y una mezcla de un cochinero, y verdaderamente cochinero, porque lo más abominable es la mezcla. Por eso Adán y Eva fueron expulsados del Edén, porque por querer saber más, por tener más conocimiento, más sabiduría, ¿qué hicieron? Mezclaron el bien y el mal. Comieron del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Eso es abominable delante del Eterno. No podemos mezclar, no podemos tomar la palabra del Eterno y revolcarla entre principios de ningún tipo que traigan un trasfondo del misticismo, aun cuando sean cristianos, judíos, cabalistas, de la cabalá, del tarot, de todo esto que se ve. Por eso para mí es muy importante el compartir estas letras apoyado en la palabra del Todopoderoso, que quede bien cimentado a que es con base bíblica, que la letra Mem representa al Mesías, que la letra Mem representa al Rey, que representa la letra Mem la palabra del Todopoderoso. El agua, la Mem es el agua que representa a Melech Mashiach, al Rey, al Mesías, y representa la palabra del Todopoderoso. Entonces, hermanos, comparto esto con ustedes porque no hay que saciar nuestra mente al quererla saber y saber y saber más, sino hacer la voluntad del Eterno y saciar el Espíritu. Continuando, el agua del Espíritu, Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua
que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso es lo que queremos, hermanos. Buscar la fuente de agua que salte para vida eterna, únicamente por medio de Mashiach. Y vemos, ¿qué dijimos? ¿Cuál es la fuente de agua viva? El Padre, el Mesías. El agua representa la palabra. Y hay que entender eso. No es nada más decir, bueno, pues como el Mesías es la fuente de agua. O sea, bueno, vamos a empezar. Si decimos el Padre es fuente de agua, yo no puedo ir directo al Padre y llegar al Padre. Hay un solo mediador entre el Eterno y los hombres, Yeshua. Entonces necesitamos a Yeshua. Por otro lado, si digo, es que Yeshua es fuente de agua, aquí dice fuente de agua que salte para vida eterna. Ok, pero necesitamos que sea el Mesías que nos trae el agua. ¿Cuál agua? Es decir, la palabra. No puede ser un Mesías que no tiene palabra, un Mesías que ya vino a fundar otra religión, donde ya no hay palabra de Dios, donde ya no hay Torah, donde ya no hay una instrucción, donde se dice es que la ley ya no. Eso es un Mesías, entre comillas, porque esa no es la función del Mesías. Eso no vino el Cristo era el enviado del Eterno que vino a instruir al pueblo. Por eso, qué importante ir viendo cada una de las letras de este alefato hebreo y con base bíblica. Entonces necesitamos al Mesías, pero que traiga la Torah. Entonces es todo, es el Mesías con la palabra del Eterno y así llegamos a la fuente que es el Padre Todopoderoso. Isaías 12 del 2 al 3. He aquí, el Eterno es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Abacadosh, es el Todopoderoso, quien me ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Fíjate qué increíble. Aquí vemos en este pasaje 3 veces, si no me equivoco, así es, 3 veces la palabra salvación, que en hebreo la palabra es Yeshua. He aquí, Dios es Yeshua. Dios es Yeshua. He aquí, Yud Hei Bab Hei es salvación mía. ¿Y qué significa el nombre de nuestro Señor Yeshua, Yehoshua? Ese era su nombre, significa el Dios salva. Entonces es el cumplimiento de nuestro Señor Yeshua de esto. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y tomaré, porque mi fortaleza y mi canción es el Todopoderoso, quien ha sido Yeshua para mí, ha sido salvación. Ahora sí dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Amén. Aquí está en Isaías profetizado que cómo vendría esa agua de las fuentes de salvación. ¿Cuáles serían esas aguas para saciar nuestro espíritu? Las fuentes de Yeshua. Más claro, ni el agua. O bueno, el agua. Ahora sí que cayó como anillo al dedo esa frase. Pero efectivamente, el agua de salvación. Juan 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjate, ¿quién está diciendo? Dice un principal entre los judíos. No era un judío que sabía un poquito de la Torá, de las tradiciones. No, un principal entre los judíos. Era de los meros dentro de la doctrina del judaísmo. Entonces esa persona que sabía, Nicodemo, dice, llegó de noche y le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, entendía que era el maestro, el que tenía Lamed, que vimos la semana pasada, la letra Lamed, que tiene que ver con el maestro. Después de Lamed sigue Mem. Entonces nuestro Señor Yeshua, que dijo: ok, ya me identificó como Lamed, ahora ¿qué tiene que hacer? Identificarme como Mem, como las aguas. Ya me identificó como el maestro, ahora como las aguas. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Yeshua y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Claro que aquí pues quizás lo estaba poniendo a prueba, diciendo, oye, pues, ¿qué estás diciendo? Pero dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nacido del agua y del espíritu. Entonces aquí el agua y el espíritu, vemos en Génesis 1 que hay un vínculo, que es el agua y el espíritu junto con la palabra del Eterno. Y aquí vemos esta misma parte que nuestro Señor Yeshua le hace referencia, que entiende el que es nacido de nuevo en el espíritu. Y eso es lo que representa, lo que simboliza la sumersión en el agua, como creyentes en nuestro Señor Yeshua, el nacer de nuevo. El, como veíamos la palabra verdad, el sumergirse en agua, en la verdad. Lo antiguo ya quedó atrás. El futuro, claro que está por venir, pero el presente, que ahorita en el presente tomo las decisiones para el reino de los cielos y sobre eso voy caminando y marchando. Claro que eso es lo que entendía Nicodemo en ese momento. Segunda de Pedro 3:5 me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ya vimos que representa aguas, que representa la palabra del Eterno, que representa al Mesías, al Rey, y ahora representa también a las naciones y lenguas. Muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas. Por eso pongo esta imagen. Me voy a apurar aquí porque ahora sí ya tenemos bastante tiempo. No puedo ver aquí cuánto tiempo llevamos, pero voy a apresurarme. No veo, fíjense. Dice Isaías 17:12 al 13, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Naciones hacen bramido como aguas. Verso 13, los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Apocalipsis 17:15 está relacionado con eso. Dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Claras referencias en la escritura que el agua también representa naciones y lenguas. Mem es el número 40. La semana pasada vimos que Lamed era el 30, o sea, después de la Yud, hasta la Yud valen 1 cada uno, que es 10. Después sigue la Kaf, vale 20, la Lamed vale 30. Hoy vemos que la Mem tiene un valor numérico de 40. 40 es un número que está relacionado a la prueba, a la preparación, al caos, a la bendición. Entonces, ¿cómo tenemos eso manifestado en la escritura? Pues 40 días y 40 noches dura el diluvio. Era un tiempo de prueba. ¿Cómo le fue al pueblo? Pues los que transgredieron los mandamientos quedaron muertos debajo de las aguas. Y los que obedecieron la palabra de Dios quedaron sobre las aguas. Así como nuestro Señor Yeshua iba caminando sobre las aguas. ¿Por qué sobre las aguas? Porque hacía conforme a la voluntad del Eterno, porque Él era el Rey. El que sigue, en 40 días tenían para arrepentirse antes que Nínive fuera destruida. También el Eterno los puso a prueba, les dio 40 días. Dijo, si no se vuelven de sus malos caminos, el Eterno en 40 días destruirá Nínive. ¿Y qué sucedió? Se arrepintieron, se vistieron de cilicio, guardaron ayuno, clamaron al Todopoderoso y el Eterno les dio su perdón. 40 años rodeando Israel por el desierto, otro tiempo de prueba, de Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Eterno, tú, Elohim, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Un tiempo de prueba.
Un tiempo de prueba en donde el Eterno quería probarlos, ver a ver si guardaban o no sus mandamientos. 40 días de ayuno eh, fueron los de Yeshua en el desierto, en preparación también para su ministerio. Por eso fue puesto a prueba, fue tentado por el adversario y en medio de ese tiempo de prueba recibe gran bendición y era su preparación para su ministerio. 40 días dura Moisés en el monte para recibir las tablas. Exactamente, también un tiempo de prueba para el pueblo. ¿Cómo les fue? Muy mal. En lo que sube Moisés se sintieron solos, sintieron la necesidad de construir el becerro de oro. Bueno, conocemos la historia. 40 días tarda el embrión en completarse en forma humana. Esto está impresionante. Ya el embrión, cuando está un niño, cuando es concebido, 40 días se tarda para formarse el embrión, ya tener la forma humana. Ahora sí que esos días son determinantes. Si no logra completarse, pues no la va a librar y pues va a ser abortado, va a ser desechado. Pero llegando a esos 40 días, pues de alguna manera ya cumple y tiene esa forma humana. Y aunque mucho se hace énfasis en que son 9 meses la gestación de una mujer para procrear, para dar a luz a un ser humano, pues realmente se cuentan, aún los ginecólogos lo cuentan por semanas, son 40 semanas de gestación para que nazca un ser humano. Fíjate, 40 que es Mem, 40 semanas de gestación, 40 días el embrión dentro. ¿Y en qué ambiente está ahí adentro? Está precisamente alrededor de Mem, Mayim, de agua, está rodeado de agua. Y después de esas 40 semanas, pues ahora sí da a luz. Eso, ¿qué nos habla? ¿Qué nos muestra? Nos muestra que el Eterno, aún dentro del vientre de nuestra madre, nos prepara en 40 días, en un ambiente de Mem. 40 días tarda, 40 semanas tarda la gestación, 40 días el embrión, todo Mem, para que cuando salgamos aquí entendamos que también tenemos que rodearnos de Mem, que es la palabra del Eterno, la fuente de agua viva, que es el Mesías, para estar listos para cuando lleguen todas estas pruebas que representan el 40, afirmarnos en la palabra del Eterno. Y bueno, hermanos, como les comentaba, de los milagros bíblicos, de las maravillas del Eterno, hay tantísimas que son y que incluyen agua. Casi todos los milagros, todas las maravillas del Todopoderoso, podemos ver que están relacionadas a agua. Ya leímos, mencioné el diluvio, cuando se separan las aguas del Mar Rojo, la separación de las aguas del río Jordán con José, cuando el Eterno permite que sean endulzadas las aguas amargas de Mará, sale agua de la piedra. Ahí está la referencia bíblica. Vuelve a salir agua de la roca. Elías ora por lluvia. Elías golpea las aguas del Jordán y se separan. Eliseo ora para purificar las aguas. El valle se llena de estanques de aguas. Jonás y el gran pez también fue dentro de las aguas. Yeshua convierte el agua en vino. Eso es bien representativo. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue el primer pacto que hizo el Eterno con el hombre? Fue el famoso arco, que hoy se le conoce como arco iris. El Eterno dijo: ya no los exterminaré con agua, de aquí en adelante pues el Eterno tiene otras formas, pero ya no exterminaría a su pueblo en agua. Ese fue el primer pacto que hizo con el hombre. Y nuestro Señor Yeshua convirtió el agua, que el agua de alguna manera representa también ese primer pacto del Eterno con el hombre, y ahora lo convierte en vino. ¿Qué es el vino? ¿Qué hizo nuestro Señor Yeshua cuando toma la copa y dice: esta copa representa, la copa con vino, el nuevo pacto? Entonces, de alguna manera convirtió el agua que representaba el primer pacto con el hombre, lo convierte en vino que representa el último pacto que hizo nuestro Abba Kadosh, nuestro Dios, con su pueblo, que es por medio de la obra redentora de nuestro Señor Yeshua. Y ese es un pacto, un nuevo pacto. ¿Cuál nuevo pacto? De que Él pondría su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Vuelvo a repetir, su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón.
no para que nos llenemos de sabiduría humana, no para que nos tengamos y queramos saciar el deseo de saber y conocer y todos los misticismos y todo, como muchos hermanos me van a entender en este contexto. Yo quiero todo ver el nivel sod de todo, lo más profundo, lo más profundo y lo más místico de todo lo quiero saber. Es algo que nunca se va a saciar. Mejor hay que ser partícipes de ese nuevo pacto, de gota a gota, de que el Eterno rocíe. En ningún momento vemos que el Eterno dice, los voy a ahogar y hasta que se ahoguen de mi palabra. No, Él rociaría, Él como la llovizna, Él como el rocío. Todo esto que vemos tiene que ver con que recibamos la palabra, una probadita, y que lo disfrutemos, lo saboreemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero si nomás se queda en la mente, porque nosotros ahí lo queremos tener, no se va a cumplir el propósito del Todopoderoso. Entonces, ser partícipes de ese nuevo pacto, ¿ok? Continuando, Yeshua camina por encima de las aguas que vimos, que ¿qué representa? Se está manifestando como el Melech Mashiach, se está representando como el que camina sobre las aguas, forma la palabra Melech. Yeshua escupe en la tierra y da vista al ciego, la pesca milagrosa, y hay muchos otros más. Entonces, qué bendición el poder ver que los milagros del Todopoderoso, las maravillas del Todopoderoso están representadas por el agua, porque si realmente queremos nosotros ser una maravilla, que nuestra vida sea una maravilla del Todopoderoso, necesitamos agua. No necesitamos sabiduría humana, no necesitamos comprender todo de la Escritura. Necesitamos tomar el agua del Espíritu, la palabra del Eterno, y permitir que nuestro Señor Yeshua sea ese mediador y que su palabra quede en nuestro corazón, sea escrita por el dedo de Abba Kadosh, de nuestro Padre, en nuestro corazón, ya no en tablas de piedra, sino ahora en nuestros corazones. Por último, hermanos, pues aquí las palabras muy importantes que comienzan con la palabra, perdón, con la letra Mem. Ya vimos algunas de ellas, la mayoría es Mayim, que significa agua. Mabul es inundación. Si se fijan, pues obviamente inundación, pues cuando se llena de agua, obviamente tendría que empezar con la letra Mem. Mikveh, que es reunión de aguas, o bueno, significa también una sumersión en un lugar de reunión de aguas. Es matar, lluvia. Malach es mensajero o enviado, que vimos esa palabra. Melech es rey, y Mashiach, ungido. Entonces, letra Mem, Melech, Mashiach. Qué bendición el poder tener este estudio con todos ustedes. Gracias por la paciencia, mis hermanos, que han tenido, porque sí estuvo un poco extenso. No quería dejar fuera muchas cosas, que sí tuve que dejar algunas cosas, porque pues no quiero hacerlo aquí de 3-4 horas. Pero qué bendición. Aquí tenemos estas imágenes que son algunas de las maravillas del Eterno, que están relacionadas con el agua. Nuestra vida, para que sea y veamos las maravillas del Eterno, no puede ser en nuestra vida si no hay agua. Necesitamos el agua del Espíritu, la palabra, Mashiach, para llegar a la fuente de agua, que es nuestro Abba Kadosh. Ya con esto concluimos las 13 primeras letras. Hemos estado juntando esta frase, que con el favor del Eterno, la próxima semana, el próximo martes, que comparta ahora la letra Nun, lo vamos a ver. Ya nos extendimos un poco en el tiempo. Qué bendición el poder estar aquí, concluir este estudio. Pues qué gusto, hermanos. Acompáñenme a orar para concluir. Bendito Abba Kadosh, te damos gracias, Padre, por este día. Padre, hemos leído varios pasajes de tu bendita palabra, pero el deseo de nuestro corazón, Señor, y el deseo de mi corazón es que esta porción que he compartido el día de hoy con mis hermanos sea como el rocío de lluvia, Señor, que cae, como la llovizna que cae de los cielos, y con esa agua podemos vivir, Señor, podemos
esa agua puede saciar nuestra sed física, que así esta palabra, Señor, que la han escuchado mis hermanos y todos aquellos que la han de escuchar, Padre, que sea para bendición, Señor, que sea para edificación, que sea, Señor, una exhortación para vivir, Señor, y alimentarnos del agua pura, Señor, para saciarnos del agua del Espíritu. No saciarnos, Señor, de doctrinas, no saciarnos de sabidurías humanas, sino saciarnos de tu bendita palabra, Señor, instruida por nuestro Salvador, Yeshua. Él es el único que nos va a poder llevar delante de la presencia tuya, bendito Abba. Tú que eres fuente de vida, Padre. Fuente de vida eterna, Señor. Fuentes de aguas vivas eres, Padre. Gracias, Señor, por cada persona que ha podido estar aquí en esta reunión, Señor. Yo te pido de todo corazón que tú bendigas su casa, Señor, que bendigas cada una de sus vidas, Padre. Gracias por este día, Padre. Yo te pido de todo corazón, Abba Kadosh, que bendigas este tiempo que estamos teniendo cada martes, Señor. Que esta reunión que estamos teniendo a la mitad de la semana, Padre, sea de gran edificación para cada uno de nosotros, Padre. Que sirva para como una exhortación para el resto de la semana, Señor. Caminar firmemente, Señor, rumbo al día de reposo, para tener y cada uno de nosotros pasar un hermoso día de reposo, Señor. Bendice a cada hermano en el nombre maravilloso y por los méritos de su majestad Yeshua, Señor, te lo pido. Amén y amén. Hermanos, shalom, el Eterno les bendiga, les guarde. Con el favor de Abba, nos vemos aquí el próximo martes con el estudio de la letra Nun. En el transcurso de la semana, reúnanse, oren juntos, estudien la palabra del Eterno y el próximo sábado que tengan un bendecido Shabbat. Shalom, el Eterno les bendiga. Hasta luego.